Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el límite de funciones, a conocer un poco lo que es la definición. Esto es de 11º grado, ¿verdad? Como fue conocido como Matemáticas 3. Y pues estamos viendo en pantalla la definición del límite de funciones, en el cual, en la explicación número 1 que nos podemos ver ahí, ¿verdad? Es la forma como más sencilla, ¿verdad? La forma en la cual lo podemos visualizar y el cual nos puede ayudar, a entender la definición del límite. Por tanto, en la figura, en el eje X, estamos hablando prácticamente de esto, el punto Px0 que estamos hablando aquí tiende al punto A, 0, es decir, que tiende hacia la derecha, o sea, hasta el punto A, pero no alcanza a este punto aún, es decir, que se está acercando, pero aún no lo alcanza. En la gráfica, el punto R, o sea, aquí, también está alcanzando al punto S, pero no lo ha, o sea, lo está alcanzando, está llegando cerca, pero aún no lo alcanza. De tal manera que en el eje Y, el punto Q, o sea, 0, f de x, de acá, también está alcanzando al punto B. Pero prácticamente a este punto, ¿verdad? Se representa el valor de f de x tiende al punto 0, b. Es decir que cuando x tiende sin límite a, o decir que cuando x tiende sin límite a, como en este caso que estamos hablando del punto A, tomando valores diferentes de a, entonces f de x tiende sin límite a b. Es decir, que si yo tengo esta gráfica y estamos hablando aquí del punto A, yo escribo valores que, por ejemplo, aquí va a ser A, ¿verdad? Entonces acá sería A sub 1, digamos, por acá sería A sub 2. O sea, por más que le demos valores, ¿verdad? A sub 3, se va a ir acercando cada vez, ¿verdad? Se va a ir acercando cada vez al punto A, al verdadero punto A. Y por aquí tendríamos el punto B. Entonces, cuando este se vaya acercando al punto A, pues también se va a ir acercando al punto B. De esta manera, para que lo puedan visualizar. Más o menos, ¿verdad? Entonces, se expresa esta situación como f de x converge a b. Y se denota mediante límite límite cuando x tiende a de f de x igual a b. Entonces, b comúnmente lo conocemos como límite. El límite prácticamente de la función. Entonces, aquí nos aclaran, ¿verdad? Se le llama límite de f de x, puesto que acá está la función cuando x tiende sin límite a a, que es lo que estamos representando aquí. Bueno, entonces veamos en esto que tenemos acá en la parte de abajo. Ejercicio 1.1. Encuentre los límites. Y aquí podemos ver que dice límite cuando x tiende a 3 de f de x. ¿Quién sería el límite acá? Estamos hablando de 3, entonces estamos hablando prácticamente de que el límite ahí sería 2. En este caso, ¿verdad? Que y pues está haciendo f de x. Entonces el límite cuando x tiende a negativo 1 de f de x. Entonces si este es f de x, toda esta función, ¿verdad? Toda esta función. Entonces el punto sería 1 positivo, puesto que este sería b. Y en el punto, bueno, en el límite cuando x tiende a 2 de f de x, si esta es la función, entonces cuando x tiende a 2 va a ser prácticamente 1, ¿verdad?
Entonces si podemos observar, ¿verdad? De que prácticamente en el eje Y es el resultado que llega. Por ejemplo, si acá límite cuando x tiende a, ¿quién va a ser? Es B. Y ese es el punto S. Pero aquí escribimos prácticamente entonces el valor que sería en el eje Y. Entonces acá tenemos positivo 1, aquí también positivo 1 y acá tenemos positivo 2 en el eje Y. Bien, veamos entonces en estos casos que nos dicen ya resuelto, ¿verdad? Encuentre los límites. Inciso A, límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3. Bueno, otra forma de cómo ustedes pueden verlo, ¿verdad? Como estamos hablando de que f de x aquí en este caso sería 2x más 3. Este sería prácticamente f de x viéndolo de la manera, viéndolo de esta forma. Que esta es, ¿verdad? Como realmente se expresa. Entonces f de x, ¿verdad? Entonces lo tenemos acá. Y este es 1. Bueno, entonces cuando yo sustituyo el valor prácticamente de 1 acá, veamos si hago esto, me tendría que dar 5. Entonces sería 2 por 1 más 3. Entonces f de 1, este es igual a 2 por 1, 2 más 3. Por lo tanto f de 1 es 5. Y ese es el resultado prácticamente que está ahí. Por eso es que aquí tenemos 5, puesto que acá es y, ¿verdad? Una manera de cómo poderlo comprender, qué es lo que realmente está sucediendo ahí. Y en el caso siguiente, ¿verdad? F de x nos dice que es prácticamente 1, pero esto que está aquí, esto no es cierto. Eso no es una función. No es una función. 1 no es una función. 1 simplemente es un número natural o entero, como queramos verlo. Por lo tanto, si lo pueden visualizar acá, ¿verdad? De que la función o que prácticamente x es 1. Es lo que me está dando a entender acá. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, aquí sería unas x, perdón si me disculpo, me confundí, aquí es y igual a 1. Entonces, x, era aquí en este caso x es 3. Aquí ¿ve? X es 3. Por eso ahora acá. Entonces, si yo tengo prácticamente la función que ustedes la están viendo ahí en pantalla, x es esto de acá y este de acá es el eje y. Entonces, si y es igual a 1, es prácticamente toda esta recta. ¿Y dónde está x igual a 3? Bueno, acá sería x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Si yo trazo esta recta, x igual a 3, ¿quién sería prácticamente el resultado o el límite? Bueno, sería prácticamente, recordemos que esto habíamos colocado de que este era y igual a 1. Entonces, en otras palabras, 1 es el límite. Pero hay una ligera observación que debemos hacer acá. Y esa observación que quiero que espero que ustedes ya la hayan visualizado. Que el número que está acá, estamos hablando de una constante, puesto que hemos dicho de que no es una función. El resultado nos dio la misma constante. Entonces aquí, ¿verdad? Podemos observar que del ejercicio B, por ejemplo, dice de B, se ve que límite cuando x tiende a de C, cuando C es una constante. Entonces, puesto que 1 es una constante, entonces el límite va a ser la misma constante. Es lo que ha sucedido en este caso. Ok, en todo caso, estos serían unos problemas de lo cual habría que practicar. Y una ligera, podría decir, ¿verdad? Al momento de resolver estos
problemas, una ligera observación o aclaración, es que para resolver esto de trigonometría, estamos hablando de tangente y esto, principalmente en esos que he encerrado, que son el inciso E, el inciso C y el inciso D. ¿Cómo poder resolver eso? Bueno, eso lo vamos a poder resolver, si gustan, con ayuda de la calculadora. Déjenme mostrar aquí tengo una calculadora. Y voy a escribir, por ejemplo, en el caso del C, bueno, se me salió. En el caso del C, ahí dice el límite de seno de x. Seno de x es prácticamente la función. Para eso hay que hacer una configuración. Entonces le vamos a dar la calculadora Shift y luego Mod. Y me sale estas opciones. Entonces, si nos fijamos donde dice el número 3, dice dig, que eso significa degrees, o sea, grados. Y en el número 4 dice rad, o sea, que significa radianes. Dado que esto se está presentando como pi medios, pi cuartos, pi sextos, se está hablando prácticamente de radianes. Entonces vamos a apretar la tecla número 4 y ya está configurada la calculadora. Entonces voy a escribir seno, ahí está el paréntesis, y en lugar de escribir pi medios voy a escribir pi cuartos mejor. Escribo como fracción, escribo, entonces busco la opción como escribir shift pi, aquí está pi, luego 2, cerramos paréntesis, doy igual, y este nos dice que seno de pi medios es 1, que acá sería pi 1, b1. Ya les dije el resultado prácticamente de este. Entonces, ¿cómo sería pi cuartos? Bueno, pi cuartos sería prácticamente raíz de 2 sobre 2. En todo caso, pues van a haber casos, calculadoras en que se los va a presentar de esa forma y otras calculadoras que se los va a presentar con este número, ¿verdad? Entonces, eso sería de la forma como poder trabajar estos que tienen pi medios, pi sextos y pi cuartos, para que ustedes puedan resolverlos en casa. Y por consiguiente los otros también, ¿verdad? También existen calculadoras en el cual pues se aplica este logaritmo en base 2 de x cuando x tiende a 1. Pero recordemos, aquí pues podemos utilizar también propiedades de exponentes. Recordando que logaritmo en base 2 cuando tiende a 1, bueno, logaritmo en base 2 de 1. ¿Quién es este? Recordando que aquí sería 0. ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier número elevado a la 0 me da 1. De esa manera. Bueno, ya no seguiré hablando de esto. Y acá tenemos unos casos también, unas propiedades de límite, en el cual, ¿verdad? Pues está explicando cómo podemos llegar también a resultados en los cual pues se presenten sumas, restas, multiplicación, ¿verdad? También es como que vayamos a hacer multiplicaciones, a encontrar el límite de uno y pues multiplicar, ¿verdad? Ahí está la explicación de cada uno de estos. Pero voy a hacer una segunda parte aquí para que ustedes puedan verlo. Entonces, pendientes, ¿verdad? Para que puedan ver un ejemplo de estos y así pues comprender de una mejor manera.